Hoy, en la parte número 124 de Puertas Dimensionales, aún antes de presentar lo que habíamos dicho, vamos a volver sobre la cuestión, sí, de espiritismo. Primero de todo, con algo que me envió una persona que apareció en un medio público y que creo que vale la pena mostrar, porque tiene que ver con el tema de los psiquiátricos, sí. Pero después vamos a adentrarnos en un escrito de Ellen White que aparece en un libro que desconocíamos prácticamente, en español no sé si está, pero que hay una parte que, gracias a Dios, una persona nos ha traducido y que va totalmente sobre espiritismo. Alguna cosa, algo ha aparecido en otros escritos de ella, pero vais a ver que nos dice otras cosas que no hemos mostrado aún. Y vale la pena que lo conozcamos, porque además, entre ese escrito, nos da un consejo que debemos tener en cuenta. Sí, y va a sorprender quizás a algunos. Vamos a empezar. Pues mirad, vamos directamente a esto. Experiencia aterradora en el psiquiátrico de Miraflores de Sevilla. Uno de los lugares más impactantes para realizar una investigación paranormal es sin dudas un psiquiátrico, por todas las connotaciones que tiene y por, según los parapsicólogos, la energía psíquica que emana de ese lugar. Estad atentos porque es que esto ha salido precisamente este 8 de febrero, hace prácticamente nada, ¿eh? En Sevilla, el psiquiátrico de Miraflores era conocido por ser uno de esos sitios donde se manifestaba lo imposible. Allí, ¿qué pasaba? Se hablaba de fenómenos paranormales y donde muchos fueron los que entraron dentro antes del derribo parcial del conjunto, o sea, una parte está derribada, a experimentar y tratar de grabar las voces del misterio, las voces de nadie. Es curioso cómo algunos radicales niegan la evidencia de lo que sucedía en su interior, pero son muchos los testimonios que se han ido amontonando a lo largo de la historia en torno a ese edificio en cuanto a fenómenos extraños y también por las prácticas sanitarias que se hacían en su interior, que pueden localizar tanto en hemeroteca como en archivos de vídeo. Por todo ello, tuve la oportunidad de entrar en este lugar en el año 2001 e investigar tranquilamente en una ala que realmente impresionaba. El relato que os voy a mostrar no es muy agradable que digamos, tenedlo presente, pero para que veáis una vez más lo que hace el diablo y en qué lugares también. Pero recordad que antes os he dicho que habrá alguna cosa que va a sorprender en esos escritos de Ellen White alguno. Pues hay dos cosas que quizás van a sorprender, porque las cosas hemos de verlas hasta un límite, pero no ir más allá, recordemos eso. Porque querer saber a veces más cosas de lo que toca es terreno peligroso. Ya lo veremos también en su momento. Otros compañeros de investigación hicieron lo propio tiempo después, si bien es cierto que, pese al tiempo transcurrido, son muchos los que hablan de lo que allí les ocurrió, de lo que allí pudieron vivir y tuvieron que silenciar. Uno de esos casos es el que me atrevo a narrarle. Hace unos meses tuve la ocasión de tener una reunión con los enfermeros de un determinado hospital de Sevilla, una charla para hablar de lo que había supuesto la pandemia, COVID-19, de cómo les había afectado y cómo era su día a día, un reportaje de corte humano en el que se acercaba al lector al muchas veces incomprendido sector. Me hablaron de estrés, de falta de camas, de falta de más personal y toda una gama de problemas a los que se enfrentan a diario. Al terminar esas entrevistas, una persona, una enfermera, me quiso contar una experiencia personal. Aunque sé que pasan cosas en este edificio, no es de aquí de donde te quiero hablar, me dijo. Entonces, dime de qué lugar es, pregunté. Es del psiquiátrico de Miraflores. ¿Sabes lo que pasaba dentro, verdad? Sí, algo sé, he estado allí en un par de ocasiones. Mira, yo trabajé allí 4 años, pero estando ya el ala que derribaron sin uso. Muchas compañeras, cuando yo entré allí, jovencita, me dijeron, a esa parte por la noche no te acerques y pase lo que pase, oigas lo que oigas, no entres. Claro, sonaba película de miedo, advertencia de terror o algo así.
La cosa era que en la zona donde yo estaba solía ser tranquila y aunque tenía turnos de tarde, lo normal era estar de mañana. Uno de aquellos días en los que estaba de tarde me llamó una compañera, también nueva, y me dijo, escucha, escucha. Y sentimos las dos un na, 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 como si fuera un tarareo de una musiquilla. ¿Había alguien allí? Nadie, no había nadie. Pero mira, era tarde, invierno, de noche. Pensamos que podía haber entrado alguien y por eso le dije a mi compañera que iba a entrar y que ella llamara al de seguridad. Mientras ella iba a buscarlo, yo cogí y pasé por el pasillo y entré a esa zona. Allí todo era diferente, sin luz, todo abandonado, había papeles y muebles, todo hecho una ruina. Entonces escuché esa nana o canturreo que venía de la galería, así que fui para allá. Allí no había luz ni nada, y como siempre llevaba una linternilla, pues con eso me apañé. Subí la escalera y se sentía cada vez más cerca ese sonido, esa nana. Así que fui viendo una habitación por habitación. Pensé que se podía haber metido alguien o que necesitaba ayuda. Luego ya pensé que igual era un sin techo o alguien robando y eso me asustó. Cuando entré en la última habitación no había nadie. Salí al pasillo y allí vi a una mujer con el pelo recogido, negro, con los ojos cansados y la boca en mal estado. Le faltaban piezas dentales. Tenía pinta de ser una enferma mental y le dije, ¿te puedo ayudar? Bajito, pues se suelen alterar. Ella se echó a reír y dijo, ¿te puedo ayudar? Ahí me dio miedo. Comenzó a andar para una habitación y se metió dentro. Yo esperaba que viniera el de seguridad, pero no aparecía. Entonces aquella mujer salió de la habitación y me dijo, yo vivía aquí, ¿tú también? Jamás podré olvidar ese momento. ¿Y qué hiciste? Le dije que no vivía allí y si la podía ayudar. Ella me dijo, no, no puedes. Y desapareció delante de mis ojos. A mí me iba a dar algo y segundos después vi una luz y al de seguridad. El hombre me dijo, ¿con quién hablabas? ¿No puedes qué? Y le conté lo que me había pasado. El pobre tenía más miedo que yo y me dijo, de esto no cuentes nada a nadie, aquí es mejor no entrar, por eso está cerrado, pasan cosas extrañas, dicen que hay fantasmas. Hace un tiempo vino García Bautista a investigar y todo en un sitio, y todo es un sitio que mejor no meterse si no quieres ver cosas que no te puedes explicar. Y me llevó a la salida cerrando la puerta. Por eso sé tu nombre y por eso te he querido contar lo que me pasó. Evidentemente la testigo aún le impactaba la vivencia que tuvo dentro de este lugar. Un sitio especial que ya no existe, pero que siempre tendrá esa relación intrínseca con su particular historia y lo que allí vivieron muchas personas. Quizás la locura de muchos de los que allí estaban hayan dejado esa huella indeleble para que en ocasiones mostrara esta evidencia del más allá. ¿Quién sabe? Ya veis cómo termina esto, ¿eh? Esta persona le narra precisamente a la persona que aquí se cita, que ella había ido a investigar parapsicológicamente en ese lugar años atrás, y le cuenta lo que le aconteció. Pues ya veis. ¿Y a qué conclusión llega la autora de este artículo? Pues que quién sabe si es para mostrar evidencias del más allá, lo que allí aconteció, esa locura que había ahí. ¿Os dais cuenta? Mucha parapsicología, pero para nada cuentan lo que realmente es. Para nada. Y la gente ante esto, sí, mucho miedo, mucha canguelis, pero no saben el qué, la realidad de todo esto. ¿Os dais cuenta de lo importante que es que digamos al mundo lo que hay detrás de todo esto? Porque experiencias de este tipo ha vivido un montón de personas. Sí, claro que lo que nosotros contemos va a ser una minoría respecto a la mayor parte de cosas que circulan, que son totalmente de un modo distinto a lo que nosotros podemos decir. Pero nosotros tenemos un escrito y a él debemos recurrir siempre, porque de lo contrario, qué fácil es caer en estos engaños satánicos tan bien urdidos. Parecen historias de terror, ¿eh? Y esto muchísima gente, este tipo de cosas, los ha vivido. Y muchos aún los siguen viviendo. Y no será por la cantidad de testimonios que he ido recibiendo de personas que antes de conocer la fe habían vivido cosas parecidas a todo esto. Y algunos hasta viviendo en la fe, sí.
Pues si todo esto ha pasado y hay gente que tiene tan claro que hay algo que no pueden comprender y que les da pánico, en definitiva, imaginaos cuando venga todo lo que tiene que terminar de pasar, que ya sabemos. ¿Cuántos no van a quedar embaucados? ¿Cuántos? Dicho esto, vamos a este libro que se llama Confrontación. Ya veis que es Jesús y el diablo, la ilustración que se presenta aquí, una portada para, claro, querer mostrar que era Satanás el que estaba tentando a Cristo, llevándole a un lugar alto para mostrarle los reinos del mundo, etcétera, ¿no? Y que Jesús lo hace fuera con un escrito está. Bien, la portada evidentemente es significativa, pero ya sabemos que el diablo no es así, tal como la propia Ellen White dijo, ¿eh? Esta ilustración quizás se podía haber hecho distinta, pero mostrando que era el diablo. En fin, esto es un libro que está todo en inglés, cogemos solo una parte donde se habla directamente de espiritismo, pero pensad que, claro, esto está basado y aparece allí porque hubo esa confrontación de Satanás con Jesús directamente, con ese engaño simulando lo que no era. Pero Jesús se dio cuenta y evidentemente el escrito está, le funcionó muy bien. Mirad qué nos llega a decir Ellen White sobre toda esta cuestión. Los espiritistas hacen el camino al infierno más atractivo. Los espíritus de las tinieblas son vestidos por estos maestros engañosos con ropas puras del cielo y tienen poder para engañar a los que no están fortificados con la verdad bíblica. Fijaos si no, ya la experiencia que hemos leído ahora, ¿conocen la verdad bíblica? No, no están fortificados en ella. Por tanto, pueden llegar a cualquier deducción o conclusión totalmente errada. Totalmente errada. Y así, tantas veces. Se emplea una vana filosofía para representar el camino del infierno como un camino seguro, con la imaginación altamente forjada y las voces musicalmente afinadas, se imaginan el amplio camino como uno de felicidad y gloria. La ambición presenta ante las almas engañadas, como Satanás se lo presentó a Eva, una libertad y una dicha que nunca concibieron como posibles. Se alaba a los hombres que han recorrido el ancho camino del infierno y que después de la muerte son exaltados a las más altas posiciones en el mundo eterno. Sí, ya lo vimos, ¿eh? Se muestran libres, libres, ya. Satanás, revestido de ropajes brillantes, apareciendo como un ángel exaltado, tentó sin éxito al Redentor del mundo. Pero cuando se acerca al hombre vestido como un ángel de luz, tiene mejor éxito. Encubre sus espantosos propósitos y logra engañar demasiado bien a los incautos que no están firmemente anclados en la verdad eterna. Sí, con Cristo no pudo. Vino en apariencia de ángel exaltado, pero Cristo lo descubrió. Y Cristo lo afrontó, lo confrontó. Y ya veis cómo terminó, tuvo que salir de su presencia. Satanás tuvo que largarse. Pero los seres humanos somos más besugos en general. Y si se muestra como ángel de luz y con esas palabras tan prometedoras, ¡oh, qué fácil es caer!, ¿no? Las riquezas, el poder, el genio, la elocuencia, el orgullo, la razón pervertida y la pasión se alistan como agentes de Satanás para realizar su obra de hacer atractivo el camino ancho, sembrándolo de flores tentadoras. ¿Os habéis dado cuenta de qué lista hace? Pueden ser riquezas, puede ser poder, puede ser genio, elocuencia, orgullo, razón pervertida, pasión. Y claro, con todo esto se puede llegar a caer. De ahí la importancia de saber que si tenemos dones o talentos es porque Dios nos los ha dado, no porque seamos nosotros los mejores, porque somos así y no hay nadie como nosotros. No, no. Cada uno Dios da sus dones, pero es para gloria de Él, para trabajar por su causa. Pero fijaos que hay cosas que tienen que ver con el carácter. Si ese carácter no está en consonancia con Dios,
Esos espíritus consiguen su objetivo en la persona. Sí, y a veces no solo chinchan, fastidian, pueden llegar a poseer. Todo por culpa nuestra misma. ¿Somos conscientes de eso? Los espíritus puede haber momentos en que pasen de largo, porque huyan en el nombre de Jesús. Pero si nosotros no andamos en conformidad con Dios, quizás esos espíritus ya no pasarán de largo y entrarán en las personas. ¿Entrarán en nosotros? Sabiendo lo que sabemos, ¿entrarán en nosotros? ¿Nos llevarán a la destrucción? ¿Seremos capaces de tolerar eso por orgullo, por tontería? ¿O cambiamos el carácter y lo tenemos como el de Cristo y nos afianzamos en un escrito está, o cualquier atractivo que el diablo plantee sobre nuestras mentes, o bien en pensamientos tortuosos, nos va a arrastrar a la perdición? Sigue diciendo, pero cada palabra que hayan pronunciado contra el Redentor del mundo se reflejará sobre ellos, y un día arderán sus almas culpables como plomo fundido. Se verán abrumados por el terror y la vergüenza al contemplar al exaltado que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, el atrevido desafiante que se levantó contra el Hijo de Dios se verá a sí mismo en la verdadera negrura de su carácter. La visión de la inefable gloria del Hijo de Dios será intensamente dolorosa para aquellos cuyo carácter está manchado por el pecado. La luz y la gloria puras que emanan de Cristo despertarán el remordimiento, la vergüenza y el terror. Esto sí que va a ser de terror. Enviarán gritos de angustia a las rocas y a las montañas. Caed sobre nosotros y escondednos de la faz del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá resistir? Pero ya veis, ¿se habrán arrepentido? No, tendrán terror, y desearán ser aplastados por las propias rocas antes de estar delante de la presencia de Dios, porque saben lo que les espera. Los espiritistas pretenden tener una luz y un poder superiores. Han abierto la puerta y han invitado a entrar al príncipe de las tinieblas y lo han convertido en su invitado de honor. Se han aliado con los poderes de las tinieblas que se están desarrollando en estos últimos días en señales y maravillas que, si fuera posible, engañarían a los mismos elegidos. Los espiritistas afirman que pueden hacer mayores milagros que los que hizo Cristo. Satanás hizo las mismas fanfarronadas a Cristo. Debido a que el Hijo de Dios se había unido a la debilidad de la humanidad, para ser tentado en todo como el hombre debe ser tentado, Satanás triunfó sobre él y se burló de él. Se jactó de su fuerza superior y lo desafió a abrir una controversia con él. Los espiritistas son cada vez más numerosos. Se acercarán a los hombres que tienen la verdad como Satanás se acercó a Cristo, tentándolos para que manifiesten su poder y hagan milagros y den pruebas de que son favorecidos por Dios y de que son las personas que tienen la verdad. Satanás dijo a Cristo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Herodes y Pilatos pidieron a Cristo que hiciera milagros cuando le juzgaban por su vida. Su curiosidad fue despertada, pero Cristo no hizo un milagro para gratificarlos. Sí, ¿por qué querían creer? Por los milagros. Pero cambio en ellos, ni el más mínimo. ¿Los gratificó? ¿Les hizo milagros delante suyo? Pues no. Así no es la forma de llegar a Dios. Fijaos que dice que Satanás triunfó sobre él y se burló de él. ¿En qué sentido triunfó? Pues porque lo estaba machacando con sus tentaciones, pero no lo venció. Triunfó en ese sentido de poderlo fastidiar porque cuando era Cristo en el cielo no podía, pero como hombre podía atacarlo de ese modo. Los espiritistas insistirán en entrar en controversia con los ministros que enseñan la verdad. Atención a esto, Eso es lo que insistirán los espiritistas,
entrar en controversia con los ministros que enseñan la verdad. ¿Sabéis lo que nos espera entonces, no? Si se niegan, los desafiarán. Citarán las Escrituras, como hizo Satanás con Cristo. Probadlo todo, dicen. Pero su idea de probar es escuchar sus razonamientos engañosos y asistir a sus círculos. Pero en sus reuniones los ángeles de las tinieblas asumen las formas de amigos muertos y se comunican con ellos como ángeles de la luz. Por tanto, digamos no a todo esto. Sus seres queridos aparecerán con túnicas de luz, tan familiares a la vista como cuando estaban en la tierra. Les enseñarán y conversarán con ellos, y muchos serán engañados por este maravilloso despliegue del poder de Satanás. La única seguridad para el pueblo de Dios es estar completamente familiarizado con sus Biblias y ser inteligente en las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. Satanás es un enemigo astuto, y no es difícil para los ángeles malignos representar tanto a los santos como a los pecadores que han muerto. Y cuando habla a los santos, no habla de los santos en plan católico, sino de los que han sido fieles a Dios estando en vida, en general. Y hacer que estas representaciones sean visibles a los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes y los acontecimientos de carácter más sorprendente aparecen a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. No hay que asombrarse de nada en la línea de los engaños para seducir a los incautos y engañar, si es posible, a los mismos elegidos. Los espiritistas citan, probadlo todo, pero Dios, para beneficio de su pueblo que vive en medio de los peligros de los últimos días, ha probado esta clase y ha dado el resultado de su prueba. Aquel cuya venida es por obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por eso Dios les enviará un fuerte engaño, para que crean la mentira, a fin de que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Juan, en la isla de Patmos, vio las cosas que vendrían sobre la tierra en los últimos días. Apocalipsis 13:13, Apocalipsis 16:14 dice: y hace grandes maravillas, de modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, porque son espíritus de demonios que hacen milagros, los cuales salen a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la que van a liar. El apóstol Pedro señala claramente la clase que se manifestará en estos últimos días. Pero principalmente los que andan según la carne en los deseos de impureza y desprecian el gobierno. Son presuntuosos, obstinados, no temen hablar mal de las dignidades, mientras que los ángeles, que son más grandes en poder y fuerza, no presentan acusaciones racistas contra ellos ante el Señor. Fijaos que es una traducción interesante, Pero estos, como bestias naturales, hechas para ser tomadas y destruidas, hablan mal de las cosas que no entienden y perecerán completamente en su propia corrupción y recibirán la recompensa de la injusticia como los que consideran un placer hacer disturbios durante el día. Manchas son y suciedad, divirtiéndose con sus propios engaños mientras festejan con vosotros, teniendo ojos llenos de adulterio y que no pueden dejar de pecar, seduciendo a las almas inestables, un corazón que han ejercitado con prácticas codiciosas, hijos malditos. Segunda de Pedro 2, del 10 al 14. Dios, en su palabra, ha puesto su sello de condena sobre las herejías del espiritismo, como puso su marca sobre Caín. Los piadosos no necesitan ser engañados si son obedientes a seguir el camino llano marcado para ellos en la palabra de Dios. El espiritista jactancioso reclama una gran libertad y con un lenguaje suave y florido trata de fascinar y engañar a las almas incautas para que elijan el camino ancho del placer y la indulgencia pecaminosa en lugar de la senda estrecha y el camino recto.
Los espiritistas llaman a los requisitos de la ley de Dios esclavitud y dicen que aquellos que los obedecen viven una vida de miedo esclavizante. Con palabras suaves y discursos bonitos se jactan de su libertad y tratan de cubrir sus peligrosas herejías con las vestiduras de la justicia. Hacen que los crímenes más repugnantes sean considerados como bendiciones para la raza. O la humanidad, podría ser también, Abren ante el pecador una amplia puerta para seguir los impulsos del corazón carnal y violar la ley de Dios, especialmente el séptimo mandamiento. Los que pronuncian estas grandes palabras de vanidad y que triunfan en su libertad en el pecado, prometen a aquellos a quienes engañan el disfrute de la libertad en un curso de rebelión contra la voluntad revelada de Dios. Estas almas engañadas están ellas mismas en la más absoluta esclavitud de Satanás y son controladas por su poder. Y sin embargo prometen la libertad a quienes se atrevan a seguir el mismo curso de pecado que ellas mismas han elegido. Las Escrituras se cumplen realmente en esto, que los ciegos están guiando a los ciegos, porque por quien un hombre es vencido, del mismo modo es llevado a la esclavitud. Estas almas engañadas están bajo la más abyecta esclavitud a la voluntad de los demonios. Se han aliado con los poderes de las tinieblas y no tienen fuerza para ir en contra de la voluntad de los demonios. Esta es su presumida libertad. Por Satanás son vencidos y llevados a la esclavitud, y la gran libertad prometida a los que engañan es la esclavitud impotente al pecado y a Satanás. No debemos asistir a sus círculos, ni nuestros ministros deben entrar en controversia con ellos. Por tanto, si te dicen, sí, vamos aquí a hacer esto y lo otro, no vayáis, no os metáis en eso. Ni los ministros de Dios deben empezar controversia con ellos, para nada, no hace falta. Son de esa clase especificada a la que no debemos invitar a nuestras casas ni darles la bienvenida. Y esto es lo que os decía en un principio. Este es uno de los consejos primordiales. Son de esa clase especificada a la que no debemos invitar a nuestras casas ni darles la bienvenida. Algunos dirán, hombre, ¿cómo se puede hacer esto? Son personas también, están en el error. No podemos hacer esto. Recordadlo que esto no solo lo escribe Ellen White, también en el Nuevo Testamento aparece. No darles ni la bienvenida. ¿Por qué? Porque con ellos vienen los demonios de lleno. Y vais a tolerar que esta gente que predica a favor de Satanás, haciendo ver que no, que eso es el bien y que te eleva tanto, ¿los vas a tener en tu casa? ¿Les vas a decir bienvenidos? ¿Vas a dar la bienvenida a Satanás y sus ángeles a tu casa? ¿En serio? Esto parece muy duro, ¿verdad? No, es que son personas, ya. Son personas dominadas por demonios. Si en tu casa les das la bienvenida, se acabó. Porque vas a caer en lo mismo. Hemos de rechazar totalmente la cuestión del espiritismo. Totalmente. Tenemos que comparar sus enseñanzas con la voluntad revelada de Dios. No debemos entrar en una investigación del espiritismo. ¿Os dais cuenta? Hemos de saber, como con sociedades secretas y demás, lo preciso. Entrar a más no toca, porque te metes de lleno en espiritismo y vas a quedar seducido por Satanás. Hasta aquí hemos llegado, no hay que pasar esa frontera. Dios ha investigado esto por nosotros y nos dijo definitivamente que una clase se levantaría en los últimos días que negaría a Cristo, que los ha comprado con su propia sangre. El carácter de los espiritistas está tan claramente descrito que no necesitamos ser engañados por ellos. Si obedecemos al divino mandato, no tendremos ninguna simpatía por los espiritistas, por muy suaves y justas
que sean sus palabras. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y entrar en confrontación no, se les da el mensaje para que puedan reaccionar. Y si quieren, se abrazarán a Dios y saldrán de eso. Pero no entremos en confrontación con ellos, ni les digamos bienvenidos, ni tengamos simpatía, porque no están yendo en comunión con Dios, sino con Satanás. Y esto es algo que debemos tener clarísimo. ¿Cuántas veces han habido personas que me han dicho, sí, se va a hacer esto, id allí y darles el mensaje directamente? No, no hay que ir allí. El mensaje lo pueden conocer porque se les puede dar, pero no podemos estar por tonterías de meternos en la boca del lobo. No puede ser. Otra cosa es que te encuentres allí en medio y eso se dé. Entonces Dios te va a proteger, pero como te metas tú en la boca del lobo, ya sabes que cerrará las mandíbulas, El amado Juan continúa su advertencia contra los seductores. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Quien niega al Hijo no tiene al Padre, pero el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. En la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, exhorta a estar en guardia y a no apartarse de la fe. Habla de la venida de Cristo como un evento que seguirá inmediatamente a la obra de Satanás en el espiritismo en estas palabras: aquel cuya venida es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Y por eso Dios les enviará un fuerte engaño, para que crean la mentira, a fin de que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué palabras tan duras, pero qué clarificadoras son. Justo antes del retorno de Cristo, muy poco antes que va a haber, la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Muy poco tiempo antes. Y como hará milagros, hará esas señales, todo el mundo prácticamente va a caer en ese engaño. ¿Y por qué? Porque prefieren la mentira, no quieren la verdad. La pueden conocer, pero no la quieren. Y aunque algunos hayan podido decir, sí, yo sigo a Cristo, su corazón no está plenamente con Cristo y Satanás lo aprovecha para destrozarlos y llevarlos de cabeza a la perdición. ¿Por qué? Porque prefieren complacerse en la injusticia. Complacerse, sí, no solo, mira, ya les va bien un poco, se complacen en la injusticia. Lamentable, pues esto es lo que espera la mayor parte de la población mundial. Y también a muchísimos cristianos adventistas. Sí, también. Y de aquellos que teóricamente han aceptado el mensaje del cuarto ángel, sí, también. Porque va a quedar una minoría de todo lo que debe quedar para que sean salvos. En la epístola de Pablo a Timoteo, él predice lo que se manifestará en los últimos días. Y esta advertencia era para el beneficio de los que debían vivir cuando estas cosas tuvieran lugar. Dios reveló a su siervo los peligros de la Iglesia en los últimos días. Escribe: ahora bien, el Espíritu habla expresamente de que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios, hablando mentiras con hipocresía y teniendo la conciencia cauterizada con un hierro candente. Vaya descripción del texto, El fiel Pedro habla de los peligros a los que estaría expuesta la Iglesia cristiana en los últimos días y describe más detalladamente las herejías que surgirían y los seductores blasfemos que tratarían de arrastrar a las almas tras ellos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros, que en privado introducirán herejías condenables, negando incluso al Señor que los compró,
y traerán sobre sí una rápida destrucción, y muchos seguirán sus caminos perniciosos, por lo cual se hablará mal del camino de la verdad. Ya veis, por culpa de algunos creyentes, entre comillas, se llegará a hablar mal del camino de la verdad, porque ya veis qué cosas llegarán a decir, herejías. Aquí Dios nos ha presentado la prueba de la clase mencionada. Se han negado a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y no tienen más reverencia por el Padre Eterno que por su Hijo, Jesucristo. No tienen ni al Hijo ni al Padre. Y como su gran líder, el jefe rebelde, están en rebelión contra la ley de Dios y desprecian la sangre de Cristo. Esto es muy fuerte, llegar a despreciar la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo después de haber pasado por todo lo que pasó y morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos, y eso es despreciado. Y despreciar la sangre de Cristo significa no aceptar en el fondo el sacrificio de Cristo por nosotros para darnos la salvación. Porque vamos a la nuestra. Y ir a la nuestra no es ir a la nuestra, es ir contra la ley de Dios y por tanto ir a la del diablo directamente. Si la sangre da la vida, imaginaos despreciar la sangre de Cristo. Se acabó vida eterna. Podemos regocijarnos en toda condición de vida y triunfar en todas las circunstancias, porque el Hijo de Dios bajó del cielo y se sometió a soportar nuestras dolencias y a soportar el sacrificio y la muerte para darnos la vida inmortal. Siempre llevará las marcas de su humillación terrenal en favor del hombre, o sea, las señales de su crucifixión, las llevará por la eternidad físicamente y las vamos a ver siempre, para recordar lo que costó nuestra salvación. Mientras las huestes redimidas y el puro tropel angélico le rindan honores y lo adoren, Él llevará las marcas de uno que ha sido sacrificado. Cuanto más apreciamos el sacrificio infinito hecho en nuestro favor por un Salvador que expía el pecado, más nos acercamos al cielo. ¡Qué precioso! Cuando Ellen White dice que deberíamos meditar cada día en todos los hechos finales de la vida de Cristo en la tierra, que llegaríamos a apreciarlo, a amarlo de un modo tan inconmensurable, porque todo lo que ha hecho es para quedar maravillados y lo ha hecho por nosotros y lo pasó por nosotros. Entonces, cuando hacemos esto, nos acercamos más al cielo. Pero si nuestros pensamientos van en otra línea y entramos en una espiral de destrucción, ensimismándonos, lo tenemos fatal. Y si encima nos metemos en estas cosas, vaya panorama. La conferencia ha llegado hasta aquí. Creo que con esto hemos podido mostrar ya muchísimas cosas sobre el espiritismo, con lo cual ya no hace falta adentrarse más. Ya sabemos lo que hay, qué creen, cómo quieren engañar y cómo lo han hecho a través de la historia. Y cómo el diablo sigue actuando aún y lo que terminará haciendo. No confrontación, no. Demos el mensaje y gracias a Dios muchos ya han reaccionado, pero no entremos en confrontación con ellos, porque entrar en confrontación con ellos es entrar en confrontación y diálogo con el mismo Satanás y sus ángeles caídos. Y ante eso no los vamos a superar. O decimos solo el mensaje, con un escrito está, y avisamos de todo lo que hay detrás de esto y todo lo que se viene. O si no, estamos también perdidos. Acompañemos la auténtica fe en Cristo de vivir la experiencia cristiana como se debe, de ser cristianos auténticos y saber que el diablo por un lado o por el otro nos quiere tumbar y que al final, si no lo ha conseguido de unas formas, lo intentará definitivamente con el gran engaño.
cuando Satanás aparezca haciéndose pasar por Cristo y produzca unos milagros sorprendentes. Pero antes recordad que sus ángeles caídos también harán lo mismo. Por tanto, o estamos plenamente con Cristo, o ya sabemos cómo vamos a terminar. Seguimos preparando temas y mostraremos más cosas. Pero una vez más, os doy las gracias por las personas que estáis colaborando para que sigamos dando este mensaje de salvación al mundo. Que Dios os bendiga y que nos ayude a todos a verdaderamente entregarnos a Cristo y dar este mensaje del cuarto ángel que tanto necesita conocer este mundo, para que muchos puedan ser salvos. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.